11:15 de la mañana y ya le damos la bienvenida a Pablito Audero al estudio de Estadio FM Boedo. ¡Bravo! Buenos días, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Sobreviviendo Bárbaro. al verano. Con un poco de calor. Con un poco de calor. Acá está hermoso igual. Acá ¿Vos está... cómo transitas el verano? Yo volví hace muy poco. Como ya habíamos hablado antes del viaje, estuve en Tierra Santa. Estuve en Israel Bien. el mes pasado. Y el cambio de clima es ¿Qué onda complicado. la temperatura allá? Re linda. ¿Lindo? Hacía frío, pero Mirá. tampoco un frío como de abrigarse demasiado. Puede estar con perita. Había lugares más fríos que otros, pero estuvo bastante bien. Nos metimos al agua. Bien. Nos metimos al Mar Muerto. Eso, ¿qué onda? ¿Flotás en el Mar Muerto o qué? Flotas. Hay distintas formas. O sea, es medio un enchastre. ¿Ah, sí? Sí, te quedas todo pegajoso. ¿Porque hay tiene cosas que- mucha sal? ¿Es eso? Es todo sal. O sea, es el lugar que está más... Es como de los puntos más bajos del planeta, si no el más bajo, tipo de los profundos. Entonces tiene mucho mineral y poco oxigenación. Ah. Tenés una lastimadurita, Sí, se te cicatriza al toque. Yo tenía un corte en el pie y se me cicatrizó ahí. pero no te No, ardió. muy bueno. Duele un poquito, pero es un dolor medio placentero. Sí. Pablo. Sado. Bien. ¿Viste esos dolores que no son del todo dolorosos, sino que son más impresionantes? Sí. Como, Banco igual, ¿eh? Pero la cosa de flotar es tremenda. O sea, nos sentábamos así. Muy bueno. ¿Y flotas? ¿Te sentás y flotas? Nah, Hacemos excelente. carrera como de carretillas. Pará, entonces, por eso Jesús caminaba sobre el agua. Es que es muy probable. Ay, boludo, acabo de caer. Qué Debe estúpida. ser muy difícil igual porque caminar concretamente. No, claro. Por el nivel de peso. O sea, vos entrás caminando y cuando entrás pisas y no es que caminas sobre el agua. No, claro. Sino que llega un punto en el que estás ahí y te dejas como te haces la plancha y no te hundís. Como que la relajación hace. Sí, o el nivel de trabajo. peso que vos pones sobre... No sé cómo es, pero nos sentábamos así como Buda y nos quedábamos así. Incluso hubo carreras. Epa. Hay que tener mucho cuidado con los ojos, porque así como te cicatriza una herida, te puede hacer muy mal los Te ojos. deja ciego. Era re peligroso al final. Es una mierda. No se metan al mar, chicos. No, nadie le pasó nada por suerte, pero sí. Nada, es una sensación muy impresionante. Es para estar un ratito. Porque ya llega un punto en el que La la piel, cosa ¿no? sí, la piel empieza a doler, empieza a ser más pegajoso. Wow, qué loco, boludo. Y te tenés que bañar mucho. Mucho. ¿Tiene ahí un sistema de duchitas o qué? Tiene duchitas ok. que están muy frías y eso es un problema. O sea, es como la guía para quien vaya al Mar Muerto de los Bien, oyentes. ya saben. Ya saben. Pero sí, nosotros esa noche después fuimos al desierto. O sea, dormimos en una carpa con beduinos. Entonces era... Pará, ¿te subiste un camello? No. ¡Ay, Dios! ¡Pablito! Pero era un poco... No sé si era tan atractiva la experiencia, porque Ok. no era un esquema desierto tipo pasear por el desierto con camellos. Era más tipo zoológico de Buenos Aires. Entonces era más lindo estar en el desierto, estar ahí, que la experiencia camello capaz que no estaba tan buena. Claro, era más parecido a sacarle una foto a un pony en una plaza. En Plaza Sí. Italia. Claro. Era más Temaiken que, que otra cosa. Igual me Bien saco el lindo. sombrero con el desierto, ¿eh? Bien. ¿Qué onda el Desierto. desierto? Y es muy amplio. Tiene sus cosas, o sea, ni bien llegamos nos dijeron, bueno, revisen las zapatillas y la ropa por los alacranes. Y nosotros tipo... La cara se le transformó la cara. y yo tipo, ¿Qué? es un chiste, ¿no? No. No, No. no hacemos chistes. Acá no No se sé hacen ningún chistes. chiste. No, y con frío es un problema. Pero es es muy un clima que casi no conocemos. O sea, Amplitud es- térmica, full. Amplitud térmica, completamente. Muy seco, naturalmente. Y a la noche hay una cosa que es que eran como dunas de desierto y de vez en cuando aparecía una luz. Entonces decíamos, Arre. como, ¿qué es eso? Todos así intrigados. La Y le lumala. preguntamos- Me La decían. lumala. ¿Y hay alguna explicación? ¿Te dan ahí? Autos. Y nosotros estábamos, wow, ¿qué ¡Wow, es será Jesús! eso? ¡Es Dios! ¡Es el Espíritu Santo! Claro, es toda una cosa así de tradición, historia, densidad religiosa. No, flaco, un auto, una ruta. No, por es ahí. una ruta. ¿Vos te imaginás que el desierto es una cosa inhabitada y no pasan rutas? ¿Vos te imaginabas Claro. que estabas en... Ay, no me sale el nombre del planeta de... En Tatooine. En Tatooine estaba. había una boludo. cosa medio Tatooine. Había algo. Una sola luna, pero Ah. había una cosa de Tatooine. Bueno, Y un solo sol. No, pero muy tremendo, muy tremendo. bueno, Realmente qué un viaje- lindo, Pablito. Qué linda experiencia, ¿eh? La verdad. Sí, hay que conocer.
o sea, uno como judío es un lugar que tiene que conocer. Yo tenía familia allá, así que me quedé con la familia de ahí, conociendo también primos, tíos que no conocía, así que... ¿Y qué onda tu familia allá? Y mi familia son los hijos de la hermana de mi abuela. Hijos de la... Claro. Serían como tíos primos segundos. tus tíos segundos, claro. Serían primos de mi mamá, primos segundos de mi mamá. O sea, tus tíos segundos. Claro, y tiene además sus hijos y sus nietos, o sea, hay gente de mi generación y gente más chica. Más chica. Los que son de mi generación casi todos no viven en Israel. O se fueron a trabajar o estudiar afuera o están en otro lado. Hay algunos que viven en Israel, pero los menos. Y los más grandes hay muchos que nacieron en Argentina. O sea, nacieron acá, mi familia dio muchas vueltas antes de instalarse donde está instalado cada uno, entonces... Siguiendo la tradición, Clásico ¿no? de judíos. Completamente. Típico de judíos. Tuve la oportunidad de cenar con Eli, que es uno de los más grandes, que creo que nació acá, pero vivió su infancia en La Quiaca. Arre. Bueno. En La Quiaca, Claro, o sea, la no. historia familiar es que llegaron y están buscando trabajo y creo que la esposa de ese momento del papá de Eliezer le dijo, bueno, busca trabajo donde quiera, yo me muevo a cualquier lado menos a La Quiaca. Vamos a la guerra. Naturalmente, el único trabajo que consiguió fue en La Por Quiaca. supuesto. Y cuentan que la recepción que le hicieron a mi tío en la primaria fue, bueno, él es Eliezer, él es judío, él no fue quien mató a Jesús, pero sí su pueblo. ¡Ay, no! La pregunta que nadie había hecho, ¿no? Tipo, y nadie te preguntó. La aclaración de él no fue, pero... Pero es sí su pueblo. Pero sí ellos, claro. Ellos Pero es con fueron, su sangre, cuidado. no él concretamente, así que tranca. Nada, muy, muy divertido. Ah, listo, pobre pibe, podemos pasarla mal todo el resto de tu colegio. Buenísimo. Con la vida. Estigmatizante, ¿por? Claro, no, tranca, eso era la pedagogía del momento. Qué tremendo. Bueno, así que conociste a tu familia ya, qué loco. Conocí a mi familia allá, me quedé un tiempo en un kibutz que es donde vive mi tía, que es igual a mi abuela. Igual, Wow. era un calco, Qué flash. eso fue muy impactante. Mi abuela murió hace 2 años, o 3 ya, hace 3. Mi abuelo también, como parte del viaje, estuvo muy conectado con eso. Y de repente estaba en la casa de ellos y era como... Pareces mi abuela, claro. Claro, tengo 10 años de vuelta, estoy en la casa de mi abuela recibiendo un desayuno riquísimo. Eso, buena cocina, ¿no? Sí, muy... ¿Eso, muy la comida? medio oriental. O Qué sea, lindo. la cocina judía que Rico. nosotros conocemos, como que los judíos argentinos somos ciudadanos de un país que no existe, como que no es que llegamos allá y hay Kneida, la Gefilte Fish, Grein, No, la que no es comemos. eso. Nada, Israel es un país de Medio Oriente. Culturalmente, gastronómicamente, la forma de hablar, culturalmente es mucho más de Medio Oriente que ashkenazí, que europeo. Y eso para quienes venimos del judaísmo argentino europeo es muy chocante. Claro. No mal, o sea, es comida muy rica, te tratan bárbaro, como siempre te hacen saber, no que sos bienvenido, sino que el lugar es tuyo. Y eso es muy fuerte. Como, no solamente, obviamente fui con un viaje programado que busca que te quedes, entonces eso es como Claro. Que muy, trata de convencerte de que... muy fuertemente, pero también la gente de ahí, la gente de a pie, hablabas con cualquier persona y todos de alguna manera te hacían saber que vos eras parte. Obviamente hay que pararse en la contradicción de todo lo bueno que tiene el Estado de Israel y toda la historia del pueblo y todo lo malo que tiene, que obviamente no lo vimos. O sea, obviamente el tour no te lleva por todo el territorio ocupado militarmente y todo Claro. lo que pasa con el pueblo palestino. Pero si uno sabe evitar esa contradicción y no negar una parte con la otra, es un recorrido muy interesante para hacer, sobre todo siendo judío. O sea, siendo claro. judío, conocer y poder ver de primera mano por lo menos una parte. Varios amigos periodistas me decían, bueno, tratá de ir en algún momento, tratá de cruzar. No es fácil. Igual re peligroso, boludo. Siendo ¿No? argentino no, o sea, siendo argentino vos podés cruzar. Incluso es como turismo normal, pero sí, la vuelta que hay que hacer era muy larga, yo no tenía tanto tiempo, era como muy, muy complejo. Hay incluso hostels en Jerusalén que te llevan a Cisjordania, te llevan a ciudades como desde una postura piola, pero el cálculo que yo hacía era para llegar a ver algo y conocer algo y realmente tener una experiencia interesante al respecto, requiere muchas casualidades que no se van a dar. Entonces, para de repente estar parado en Ramala sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer, tampoco iba a ser muy interesante y preferí quedarme con mi familia, la verdad es esa. Que tampoco son muchos y tampoco había tanto tiempo para dedicarle a otra cosa y no sé cuándo los voy a volver a ver, así que fueron momentos muy lindos en ese sentido. Sí está bueno que ninguna parte de la realidad de Israel actual niegue la otra. Obviamente,
Y si uno mira el momento político del país, el crecimiento de la extrema derecha religiosa y del movimiento de colonos es terrible. Mirá. Y hay mucha preocupación por parte de los israelíes que no son de ese movimiento. O sea, todas las personas con las que hablé, sean o argentinos que viven allá, o incluso mi familia, están muy preocupados por el crecimiento de la extrema derecha religiosa, que para dar un contexto, comparados con Bolsonaro, digamos, Bolsonaro es Ofelia Fernández al lado No, de, claro, olvídate. la gente, o sea, son Olvídate. tremendos, y es parte de un movimiento político que en los 80 estaba declarado como organización terrorista, Claro. que reivindican el asesinato de Rabin. Rabin era un primer ministro israelí que estuvo por firmar la paz con Palestina y que lo mató un extremista de derecha judío, o sea, ese nivel de violencia, y que hoy está en crecimiento muy importante y hace que también es muy difícil de ignorar. O sea, cuando nosotros estábamos en Jerusalén viendo todas las maravillas de una ciudad hermosa, histórica, muy intensa, muy vibrante, en paralelo las noticias que veíamos, de lo que nosotros no vimos nada porque estábamos medio en una burbuja, pero sí era que el jefe de policía, que se llama Ben Gvir, que es de extrema derecha también, que vive en una colonia en Cisjordania, o vivía al menos antes de ser electo jefe de policía, iba a caminar por la explanada de las mezquitas, que era el lugar sagrado de los musulmanes. Es como un nivel de provocación y un nivel de violencia muy grande que estalló después de que nosotros nos fuéramos. Upa. O sea, fue como creo que 3-4 días que murieron 10 palestinos en una operación en Jenin, y murieron 7-8 judíos en un atentado también. Como que fueron 2 días así muy violentos que nosotros ya no estábamos. Pero el momento político es recontra tenso y hay movilizaciones muy importantes de la izquierda democrática o el centro democrático, en general en Tel Aviv, en contra del gobierno, que Netanyahu es como una centro-derecha que lleva muchos años ya en el gobierno. Hubo un periodo donde no estuvo y tiene causas judiciales muy importantes, y para formar gobierno eligió recurrir No, claro. a la extrema derecha para poder formar un gobierno donde él fuera primer ministro, y es un poco abrir las puertas del infierno. O sea, hay mucha preocupación al respecto. Pacto con el diablo. Sí, completamente. E incluso el miedo que tiene muchos de los ciudadanos israelíes, sobre todo con los que yo hablé, que eran más del lado... claramente el mapa político israelí está corrido bastante a la derecha que el argentino, más allá que el argentino se haya corrido bastante a la derecha, pero sí, la gran mayoría de la gente con la que me vinculé era piola en ese sentido. O sea, eran en general pacifistas, en general demócratas de centro-izquierda, no religiosamente políticos o no políticamente religiosos, ese estilo de... Y ahí es una discusión. Sí, total. Así como lo es también en otros países de Medio Oriente, o sea, el Islam político, el Islam religioso o los movimientos laicos. Bueno, en Israel está teniendo mucho más peso, que históricamente era un país mucho más laico. Y así como se confunde muchas veces cuando uno habla de lo político en Israel con antisemitismo, y vos decís, bueno, pará, no, Claro. estoy hablando de esto, no estoy hablando de la religión, Sí. se mezcla todo y es muy complejo. Exactamente. Y ahí estabas vos, has oído hablar de la palabra del general Perón, me imagino. Le ibas diciendo a la gente. Por supuesto. Palabra de Emilio Pérsico. Es el más pesado, ¿no? Decía, ¿usted conoce a...? No, y es muy fuerte. Y es muy fuerte, sobre todo como la composición actual puede cambiar o puede torcer una tradición de un país que tiene un montón de particularidades, pero que es tradicionalmente mucho más laico que teocrático, digamos. Y el miedo que tienen es esto, si sigue así, se convierte en una teocracia judía, pero una teocracia al fin. Como no es algo que esté pasando ahora, mañana, pero sí la preocupación que existe o que se siente en el debate público Sí, que tiene se que ver está con eso. sedimentando esa tendencia. Completamente, y demográficamente tiene un poco de arraigo, al menos eso se dice. De vuelta, yo no hice un estudio muy científico sobre las cosas que iba escuchando en la calle, pero sí lo que existe en el debate público ahí, lo que dice la gente es, bueno, hay una tendencia de la población más religiosa a crecer demográficamente y la población más laica no tanto. Entonces ahí también hay una cuestión de desnivel. Bueno, es lo que decís siempre vos, hay que tener pibe porque si no Hay que te empezar a pueblan. Hay que poblar, chicos. completamente. Ese. Es así. Qué loco, ¿eh? Y tremendo. Y se ve mucho las diferencias, incluso en las ciudades y en los barrios en las ciudades. Hubo un momento que yo salí a caminar por Jerusalén cerca del hotel donde estábamos, que fue un barrio más religioso y uno más laico. Y es muy tangible la diferencia en la forma de las casas, en la forma de habitar el barrio, bueno, obviamente en las vestimentas, ¿no? Pero también en las ciudades. Estar en Tel Aviv, que es una ciudad mucho más occidental,
Claro. que en Jerusalén o que en alguna ciudad. Incluso estuvimos en ciudades con mayoría árabe y también es muy distinto. Claro. O sea, Israel es un país mucho más diverso en su interior, más allá del conflicto con los árabes palestinos, en su interior mucho más diverso de lo que yo me imaginaba, mucho más de lo que se dice en general. O sea, hay mucho árabe israelí, hay muchas poblaciones, incluso yemenitas, drusas, latinos también, digamos, hay muchas comunidades viviendo que hacen que sea una mezcla recontra interesante. Pero obviamente conocimos una parte y quedará para el futuro el resto. Ya te estás yendo de vuelta. Ya te está yendo de nuevo. Llegaste y ya querés irte. Es muy interesante igual. Ahora sí, obvio, sí. Y es un país muy lindo para conocer. Es para conocerlo con más tiempo, con más libertad. Eso yo no reniego de cómo fue el viaje, porque aparte fue muy barato. ¿Es barato eso? A ver, economía en Israel. Economía en Israel. Para No, ir el un país es poco al- carísimo. Claro. Es carísimo, es de los países más caros del mundo. Puf. Vivir en Israel es, si no trabajas, si no es un muy buen trabajo. Va, en realidad no. O sea, ir de turista a Israel es muy caro. E ir a pagar un alquiler a Tel Aviv, por ejemplo, es imposible. Es Wow. de las 3 ciudades más caras del mundo y hasta hace poco era la más cara del mundo. Lo que no tiene un correlato con que sea ediliciamente linda. O sea, no es que los edificios son todos modernos o mansiones. Digamos, es una ciudad que tiene una fisionomía urbana bastante rudimentaria, con mucho verde, mucho árbol, mucha matización de esa fisionomía urbana, pero los edificios no son particularmente lindos, no es que se... O sea, Es tipo como lo que veías en Qatar, que decís, lo que hay es 5 estrellas. No, ni siquiera... No, cero. O sea, de hecho, el centro de Tel Aviv es... como si te dijera una parte normal de Villa Crespo, o sea, edificios Claro. recontra comunes. Hay toda una parte que es el sector más dinámico de la economía israelí, es el high-tech y sobre todo está instalado... Justo Villa Crespo tenía que Bueno, sí. Bueno, ¿es judío o no judío? No hay este chico? casualidades. Claro, todo temático. Claro. Pero como que el centro más tecnológico y económico está cerca de la autopista. O sea, el centro histórico es la costa y 20 cuadras para atrás empieza el centro más económico, tecnológico, que son todas torres. Ahí sí, tenés una autopista de no sé cuántos kilómetros con torres todas al palo, recontramodernas, pero la parte de la ciudad donde se vive es chiquita y es vieja. Entonces tiene una cosa muy linda de mucho dinamismo, es muy vibrante, tiene como mucha cultura en general, mucho arte, mucha música, como es una ciudad muy, muy occidental en ese sentido, o muy dinámica en ese sentido, pero al mismo tiempo es muy cara y el confort que uno paga por ese precio, según dicen la mayoría de los israelíes, no es tal. Entonces la mayoría de las familias, si uno vive solo o si es joven y vive solo, capaz es más potable. Las familias en general se van a vivir o a kibbutz o a lugares en las afueras para tener un poco más de espacio, estar un poco más tranca. Pero y laburan en la ciudad. Laburar en la ciudad. Es muy chico Israel. O sea, en Claro, sí, sí. obvio. 2-3 horas estás en cualquier lado y si vivís cerca de Tel Aviv más o menos, llegás en auto, llegás en... como se puede. ¿Y hay oferta laboral? Porque si tenés que tener un buen laburo y qué sé yo, y estamos con esos precios. En general sí. Mirá. O sea, depende de cómo llegue uno, de las calificaciones, del... Hay ahora muchos ucranianos y muchos rusos que están llegando, pero Israel tiene una ley fundacional que es la ley de retorno, que es que cualquier persona con abuelos judíos del mundo puede ir a vivir allá y tiene que tener garantizado, o se le intenta garantizar, trabajo, vivienda y una mínima comodidad. Entonces hay mucha migración que se llama Aliyah, que significa en hebreo ascenso, que no solamente es, el otro día lo aprendí, no es solamente un ascenso en términos espirituales que se busca darle esa significación, sino además el ascenso real al monte del templo. Claro. O sea, se hablaba de llegar a la tierra de Israel como el ascenso al monte, como una cosa también geográfica, pero sí, si uno tiene esa particularidad, de tener abuelos judíos y poder entrar dentro de ese marco legal, que no es solamente una política, es una ley, Claro. tiene muchas comodidades. Si uno no las tiene, capaz que no tanto. O sea, de hecho, no sé y no estoy seguro de cómo es la situación de la migración clandestina o de la migración sin papeles. Eso la verdad es que no estoy tan informado. Pero sí que si uno tiene un trabajo, hay mucha menos diferencia, y eso me lo decían muchos amigos argentinos y sobre todo uno que está viviendo allá, que es de mi círculo más cercano, hay una relación mucho más directa entre salario y costo de vida que acá. Ok. O sea, allá no es común que uno tenga un trabajo y un salario
o uno solo y no le alcance para vivir. Capaz no te alcanza para nada más que vivir. Okay. Pero sí, no es tan no es tan variable como acá, es este tema de trabajo, vivienda y costo de vida. Pero sí, si uno no tiene un trabajo ya es carísimo. O sea, es caro vivir, pero el sueldo está acorde a los gastos que te puede llegar a generar. Sí. Y hay mucha menos diferencia entre los salarios más bajos y los más altos. Hay menos desigualdad que acá en términos, en escalas salariales por lo menos. Pero sí, si uno trabaja en high-tech, que es el sector dinámico, tiene muchas comodidades y hay muchos otros sectores que no tanto. Y como todo Occidente y como toda Europa, dentro de ese marco también, y sin ni hablar de Medio Oriente, hay una crisis importante económicamente. No vamos a llegar a trabajarla con mucho detalle, pero acá en Argentina un poco nos golpea, pero sí, no es un buen momento económico del mundo. Entonces eso se siente y se siente realmente. Pauli, y no para entrar mucho más en detalle, pero todo esto que estás describiendo de, bueno, ir y conseguir un laburo y demás, en el caso de las mujeres, ¿qué pasa? No, lo mismo. Es lo mismo, es igual. O sea, vos podés ir, laburar, no es que vas a tener que adoptar ciertas características ortodoxas que para las mujeres son un poco más privativas que para los hombres. No. Legalmente al menos no. Si uno se inserta en una comunidad ortodoxa, sí, pero eso ya es más voluntario. Claro. Bueno, pero claro. Sí, pero no. Es otro plan. Es otro plan, completamente. Sí, o tenés una familia o algo así que te lleva a esa situación. Exactamente. Pero sí, no. De hecho, no. O sea, todo el grupo con el que fui yo era bastante laico en general y no tuvimos ningún tipo de tensión al respecto. Ahora, en un año capaz es otro, en 2 años capaz es otro, si sigue creciendo el ascenso político de la derecha nacionalista y religiosa, ahí no sabría decir. Claro. Todo esto, una aclaración importante es a partir de las percepciones que tuve yo de hablar con la gente y de estar como informado así más informalmente que un análisis periodístico, científico, serio sobre las cosas, como que no soy un periodista especializado en Medio Oriente ni en Israel, eso de claro. ya. Ahora lo sos. Ahora, claro. Ahora que fui a Israel, soy. Creo que puedo hablar de Ya me cansé de opinar sobre más. Economía. Ahora voy a hablar sobre Israel. Claro, creo que sé un poquito de... Bueno, la verdad que es re interesante igual, porque más allá de obvio, uno no es profesional y qué sé yo, y bla, 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 y no fuiste hacia eso, bueno. Tampoco de sé tanto de primera economía, mano en realidad. Era un chanta. Era todo Claro. mentira, en realidad no fue a Israel. Fue Claro, a no. Tierra Santa acá en la autopista. Claro, leí Wikipedia. Ay, por Chicos. Costanera, Tierra Santa, tampoco es economista, claro. Tampoco, claro. No. Me hablo de economía hace un año, pero tampoco. No, nunca se recibió. Bueno, terminé el CBC nada más. Claro. ¿Puede ser? Buenísimo. El CBC sí, pero para otra carrera. Ah, ok. Pero tenías economía. Pero acá elementos de economía del ¿no? CBC sí. Buenísimo. Sí. Pablito, bienvenido de nuevo y muchas gracias gracias por contarnos toda tu experiencia. Muy interesante igual. Sí. Contra, Sí, porque es algo que un choque cultural enorme. Tremendo. Es una experiencia increíble. Excelente. No puedo hablar mucho de economía, pero tampoco había mucho para decir. Bueno, lo hablaremos la próxima. Mejor. Hoy volvimos de vacaciones, estamos en modo tranca, modo Total. edición de verano, hablando de las bondades y también muchas oscuridades. Sí, hay que decirlo todo. Pararse desde lo bueno y lo malo sin que una cosa niegue la otra. O sea, negar la política de ocupación militar israelí sobre un pueblo Total. sería negar la realidad y negar las cosas buenas y la historia y la tradición y todas las bondades que tiene también el pueblo del Estado de Israel sería también negar una realidad, al menos siendo judío. O sea, siento que si uno no es judío no tiene la obligación de evitar esa contradicción y capaz Claro. es más sencillo. Ver la realidad en esa integralidad da muchas más herramientas para entender capaz todo sin que una cosa niegue la otra. Es muy interesante. Hermoso, Pablito Audero, bienvenido. Nos vemos la semana que viene. ¿Te vas a quedar los jueves o todavía los martes, pero venís los jueves? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué deparará? Bueno, hoy temática misterio igual. Misterio, ¿Cómo es mantener verdad. el misterio, Pablito? Perfecto, Pablo. Te sacaste un Aprobado. 10. Vamos a escuchar Muchas un gracias. temita y ya volvemos, que estamos por cerrar la recta final de este programa de jueves y no se vayan a ningún lado. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, de tierras a